Bueno, vamos a empezar la lectura del Quijote para mis sobrinos, para ver si lo entienden, porque ayer le dieron el premio Cervantes a la Poniatowska y cuando les leí un cacho del Quijote no entendían ni papa. Pero en fin, a ver si leyéndolo así un poquito de corrido y explicando el mínimo para disfrutar de la musicalidad de cada frase y de cada palabra, que la verdad que se la pensó mucho Miguel de Cervantes, pues tratamos de darle mambo a este libro. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Que más o menos quiere decir pues que tenía una lanza vieja, un escudo también muy viejo, un caballo muy flaco y un galguillo que le acompañaba. Una olla de algo más vaca que carnero, o sea, de lo baratito. Salpicón las más noches, o sea, lo que le sobraba de la mañana se lo comía por la noche. Duelos y quebrantos los sábados, que yo creo que era se quedaba un poquito el hombre sin comer. Lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. Vamos, que si se lo comía todo se quedaba sin dinero. El resto de ella concluían sayo velarte, cazas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Vamos, que el pobre, aunque quería vestirse, se vestía con cosas muy normaluchas. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Vamos, que el mozo era que le servía para todo. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, que aproximadamente tenía unos 50. Buena edad, muy buena edad. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, o sea, muy delgaducho, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto poco importa a nuestro cuento, basta que la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura, o sea, de las tierras buenas que tenía el pobre, vendió un montón para comprar libros de caballería en que leer. Y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos, de los libros. Y de todos, ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, que era un escritor que hacía libros de historias de caballería. Porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía, vamos, es que el hombre escribía tan enrevesado antes de Miguel de Cervantes que era un poco ya como de risa. Y así decían los libros de caballería. Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Vamos, que la cosa ya rizaba el rizo de una forma que no había quien lo entendiese. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera ni el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía. Belianís era uno de los protagonistas de estas historias, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Era como si Superman estuviera ahí peleando y el hombre siempre estaban cayendo coches encima, pues algunas cicatrices tenía que tener. Tantas tendría que el hombre estaría ya desfigurado. Esto no lo entendía él.
Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete. Siempre decían que iba a continuar la historia, pero nunca la continuaba. Y sin duda alguna lo hiciera, si aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero. O sea, de estos héroes, como de Superman y todo eso, ellos dudaban entre Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, otro que también leía mucho, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar, era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba a la zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio. O sea, que como se quedaba de claro en claro, o sea, desde que anochecía hasta que amanecía, pues luego los días el pobre estaba medio dormido de turbio en turbio. Dice, se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Pobre hombre. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Vamos, que se lo creía todo. Decía él que el Cid Ruy Díaz, que era un hombre de verdad, esto lo digo yo, había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que era uno inventado. Tú fíjate cómo estaba de mal. Que de solo un revés, este caballero de la ardiente espada había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán, el encantado, valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Es que Hércules, para matar a Anteo, tuvo que separarle de la tierra, que era su madre y le daba la fuerza. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque, con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él, este gigante, solo era afable y bien criado. Pero sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende, o sea, allá del mar, más allá del mar, robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. O sea, que por darle un par de poscozones a un personaje de una historia era capaz de regalar a su ama y a su sobrina. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, o sea, para hacerse más famoso, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravios y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, que era un imperio que lo había leído él. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Vamos a dejar aquí para tener 10 minutitos diarios de Quijote.